hay otra cosa que desarrollas en tu trabajo, que es algo que llamas racismo historicista, que es esta mirada, por usar los términos de Edward Said, esta mirada orientalista hacia los musulmanes, que vosotros seguís abrazando esta religión y tenéis que empezar como si eres un niño pequeño, ¿no? Primero separa la religión del Estado y poco a poco iréis dando esos pasos y seréis como el padre mayor, que son estos estados occidentales desarrollados y funcionales. Y podréis avanzar científicamente, socialmente, etc. ¿Nos puedes desarrollar más ese punto? Un poco también, perdona que te interrumpí, un poco la idea de que por el hecho de que el Islam como tal no haya tenido una reforma, y que como tal, una reforma como la tuvo a lo mejor la Iglesia, y la separación absoluta, y muchas veces por algunos sectores de la sociedad el repudiar incluso cualquier idea que tuviese que ver con la Iglesia, y el hecho de haber abandonado a la idea de Dios, que muchas veces por la parte de la izquierda, creo, normalmente suele ser gente atea, ¿no? Que tiene esa superioridad intelectual de, oye, nosotros hemos dejado ya esas ideas atrás, somos superiores a nivel intelectual, vosotros todavía necesitáis dar este paso. Todavía estáis en ese medievo, ¿no? Como has dicho, no nos devolváis al pasado oscuro, por favor, dejar también vosotros la idea de Dios atrás, porque si no nos vais a arrastrar también, ¿no? Y después quiero hacerte una pregunta relacionada con esto, pero por favor. Sí, bueno, eso es muy interesante, claro, es un marco de pensamiento que tenemos incorporado todo el mundo en Occidente porque procede de la Ilustración. Y la gente de izquierdas también, porque no en vano la gente de izquierdas se llama a sí mismo progresista, lo cual quiere decir que adopta este marco de pensamiento. Entonces, ¿cuál es el marco de pensamiento? Pues es la categoría de tiempo histórico. Es decir, de que todas las sociedades del mundo evolucionan por una línea de tiempo que es exactamente igual en todas. Entonces, hay sociedades más atrasadas y más avanzadas. ¿Cuáles son las más avanzadas? Evidentemente las europeas, las coloniales. Eso es un discurso que lo que sirvió es para justificar el colonialismo. ¿Cómo justificaba la gente bien pensante, ilustrada, progresista? Padres del liberalismo. Claro, padres del liberalismo, el hecho de que las naciones europeas se dedicaran a conquistar el resto del mundo, a esclavizar a sus habitantes, a poner todos sus recursos humanos y naturales en función de la industria europea. ¿Cómo se justificaba esto? Bueno, pues se justificaba, entre otras cosas, con esta idea de tiempo histórico, ¿no? Es que Europa está más avanzada que el resto del mundo en el tiempo. Todo el resto de sociedades están en algún lugar del pasado de Europa. Y entonces van a tener que transcurrir muchos siglos hasta que lleguen al punto en el que está Europa. El colonialismo permitía avanzar, es decir, permitía que Europa ayudara a esas sociedades a avanzar más rápido. Es muy interesante porque está en el discurso marxista, por ejemplo, originalmente. Es decir, Marx y Engels criticaban los excesos del colonialismo, pero no el colonialismo mismo. Ellos, cuando tienen un texto en el que hablan de la conquista de Argelia por los franceses, y entonces dicen, bueno, sí, es como muy excesivo lo que están haciendo los franceses allí, un poco violento y tal, pero en el fondo es una suerte, ¿no?, para estos árabes, porque eso les va a ayudar a transitar más rápido de su sociedad medieval hacia el capitalismo y, por tanto, hacia el socialismo, ¿no? Entonces es esta idea, ¿no?, pues de tiempo histórico, ¿no?, de que Europa es las sociedades más avanzadas, representa el punto más avanzado de la historia, y todo el resto de sociedades están en algún punto del pasado de Europa, ¿no? Y por tanto tienen que pasar por los mismos estadios. Cuando se dice es que el Islam no ha tenido su reforma, aparte de que es mentira, porque el Islam es absolutamente diverso históricamente y se ha reformado, reformulado, etcétera, etcétera. Incluso en los últimos 100 años ha ido cambiando bastante la definición hegemónica de lo que es el Islam, por ejemplo, dentro del Islam suní. Pero la idea es que el Islam no ha tenido su reforma en el sentido de la reforma protestante, ¿no? O el Islam no ha tenido su ilustración. Es decir, es que esos son fenómenos de la historia europea específicamente. ¿Por qué otros pueblos tienen que pasar por esos mismos estadios, ¿no? Completamente. Y mi pregunta, la que te quería preguntar, era, obviamente hay aquí una presuposición y un prejuicio, que es que como nuestra historia en Occidente, y lo digo yo como occidental, como nuestra historia en Occidente ha sido de esta manera, debe ser de esta misma manera para estos países, estas sociedades, estas civilizaciones musulmanas. Pero claro, aquí tuvimos esta iglesia que gobernó con una diestra muy fuerte. Hubo un atraso
científico, se escapó todo este tipo de cosas. Tenemos ahí la historia de Galileo, tenemos, bueno, cosas que sabemos que ocurrieron. Luego, ocurre la Ilustración, se empiezan a desarrollar los estudios bíblicos, lo que es el método crítico histórico, la gente empieza a darse cuenta de ciertas cosas que ha ocultado la Iglesia y, curiosamente, y esto me lo decía un profesor mío, cuando se dio la Ilustración, luego, un poco después, se dio lo que es este boom científico. Pero fue correlación, o sea, correlación implica causación. Y como en el imaginario colectivo, oye, se ha dado la Ilustración, se ha dado luego el tema del desarrollo científico. Cuando muchos de estos avances científicos que hemos tenido en la sociedad civil vienen por los avances que se dieron en la sociedad, en la era militar. Lo que es el GPS, es decir, el teléfono, todo este tipo de cosas se desarrollaron en principio como una especie de avance militar o algo que nos permita tener una facilidad sobre el enemigo. Entonces, tenemos la Ilustración y de alguna manera se presupone, no sé por qué, que el Islam, la religión, de alguna manera la ha atrasado de la misma manera que aquí nos atrasó la Iglesia. Su discurso nos atrasó la Iglesia. Cuando veo la historia musulmana o la historia de la civilización islámica o la historia del Islam, no veo eso. Yo lo que veo es época de los abbasíes, tenemos una época dorada. Los omeyas, tenemos otra época dorada aquí. Una época detrás de otra. Viene Abderramán I, luego él, su hijo, su nieto. Ya tenemos otra época dorada. Luego el Imperio Otomano. Tenemos luego el clímax con Solimán el Magnífico. Y todo esto era gente, o sea, estamos hablando, algunos de ellos era gente súper piadosa, gente que eran eruditos islámicos. Yo no estoy viendo Bueno, y luego que nosotros no tenemos una iglesia. Y mi pregunta es, ¿por qué se sobrepone este discurso occidental sobre esta sociedad o sobre lo que es el Islam? ¿Cuál es la razón? Porque yo no lo entiendo. ¿Cuál es la razón de que se trate de sobreponer o imponer este discurso occidental sobre la historia islámica? Me estoy acordando ahora de Ibn Abdún, que era un mufti, me parece, sevillano, que decía: no vendáis libros a los cristianos porque luego los traducen a sus lenguas y dicen que los han escrito ellos. Y esto lo decía en el siglo XI, que es cuando justamente hubo todo el movimiento de traducción de obras árabes y exportación a Europa, y que a la postre fue lo que dio lugar al Renacimiento europeo. Es decir, el Renacimiento europeo realmente en muy gran medida es el resultado de una traducción, de una incorporación a Europa de los saberes que procedían del mundo islámico en ese momento, ¿no? Lo que pasa es que eso, claro, se olvidó. Efectivamente, acabaron pensando que lo habían hecho ellos y que todo aquello era producto de un genio de los europeos o de los cristianos y no de los musulmanes, ¿no? Yo creo que lo que tú dices, pues es cierto. Creo que el Islam como tal no ha tenido... Creo que no ha tenido... Bueno, en fin, el Islam también... A mí me cuesta siempre hablar del Islam así en bloque porque creo que es muy diverso y tal, pero creo que en general el Islam no tiene el problema con el saber científico, y por lo menos clásicamente no ha tenido el problema con el saber científico, con la ciencia que ha tenido muchas veces la Iglesia. O sea, creo que eso es así. Creo que es evidente que sí, hay una decadencia del mundo islámico pues en la época de la Ilustración, o unos poco antes. O sea, lo que permite el colonialismo europeo sobre el mundo islámico evidentemente es una diferencia, digamos, en ese momento de desarrollo y sobre todo de potencial militar. Es decir, los musulmanes no son capaces de oponerse militarmente, ¿no?, a la llegada europea, y eso es porque, bueno, hay algo que podríamos llamar un atraso o una descompensación económica, tecnológica, etcétera. Pero creo que no tiene nada que ver con la religión, tiene que ver pues con otras cosas, con los musulmanes, el Imperio Otomano, el Imperio Persa, por ejemplo, que son los dos grandes imperios. Que descubrimos América y eso deja en desventaja al Imperio Otomano. Efectivamente, claro, estaban fuera de ese tipo de rutas comerciales. O sea, yo creo que eso es fundamental, eso es fundamentalmente la cuestión. Luego hay una cosa muy interesante que también se ha olvidado y lo rescata mucho un autor que a mí me gusta mucho, que es John Toland, que es cómo los primeros ilustrados, muchos de ellos, tomaban modelos en las sociedades islámicas. Es decir, cuando ellos criticaban el poder absoluto y digamos, la influencia para ellos negativa que había tenido la Iglesia en las sociedades europeas, tomaban como modelo las sociedades musulmanas y especialmente la sociedad otomana. Y decía, ¿ves? Es que nosotros, el cristianismo tendría que ser como son los musulmanes.
porque ellos no tienen problema con la ciencia y porque ellos no tienen problema con la existencia de otras religiones. Y porque en Europa los judíos en ese momento todavía no estaban emancipados, no son ciudadanos y tal, y mirad los otomanos que no tienen absolutamente ningún problema con sus súbditos judíos y con sus súbditos cristianos y que viven tranquilamente y no sé qué, ¿no? Y entonces existía, bueno, Napoleón, por ejemplo, John Toland escribe mucho sobre Napoleón y la fascinación que Napoleón tenía sobre el Islam y con el Islam y con el profeta Muhammad, ¿no? O sea, que él se consideraba un reformador como Muhammad. O sea, él y bueno, Voltaire, o sea, muchos de estos ilustrados franceses, en algún momento, a pesar de que eran conscientes de que las sociedades islámicas en ese momento estaban en un punto de desarrollo pues un poco, digamos, un poco por debajo de Europa, tomaban como modelo el Islam porque consideraban que las sociedades islámicas pues eran más tolerantes, más abiertas y que tenían menos problema con, bueno, lo que ellos consideraban desarrollo, ¿no? Desarrollo científico, desarrollo del pensamiento. Y eso es algo que ha desaparecido completamente, ¿no? Claro, si se piensa en la Ilustración, ¿cómo vas a pensar que esta gente, o incluso, yo qué sé, Jefferson, por ejemplo, el Corán de Jefferson, ¿no? Es famoso en Estados Unidos porque era un personaje, también un ilustrado, que tenía una fascinación por el Islam. Y sin embargo, claro, hoy no se relaciona, ¿no? Me pregunto si la película esta que han hecho ahora sobre Napoleón menciona algo de su fascinación por el Islam, ¿no? No la he visto, pero me parece muy interesante. Sí. A mí me encanta la historia que la han mencionado, que es que cuando Napoleón entra a Egipto, bueno, hace una masacre, eso tenemos que ser claros, hace una masacre en el Azhar, hizo lo que hizo, pero me encantan los escritos y lo que empieza a hablar y de cómo empieza a vestirse él, como dicen algunos, son escritores antiguos, a la mahometana. Empieza a vestirse con túnicas, con turbantes, y esa fascinación por la erudición islámica, por las sociedades, por cómo funciona. Y luego incluso posteriormente, ya cuando está en la isla de Santa Elena, tiene ahí algunos escritos donde parece que demuestra alguna especie de admiración por la sociedad islámica y por algunos valores que tiene. Y bueno, parte de historia. No, yo lo que quería decir sobre todo, a mí lo que me parece más curioso y que de alguna forma me da rabia, ¿no? Es como, por ejemplo, el hecho de lo que tú has dicho, ¿no? De no les vendáis los libros, que esos los van a traducir, y tú estudias la filosofía desde el marco occidental y parece que no ha habido pensadores musulmanes en toda la historia. Es decir, no ha existido filósofos musulmanes, no ha habido nada. Te ponen a Santo Tomás de Aquino como si estuviese aquí, cuando tú a lo mejor haces un poquito de research, no te hace falta research muy profundo, coges al Ghazali y le da 400.000 vueltas a muchos pensadores que están en marco de filosofía española que tienes que estudiar, o algunos incluso de los que tenemos aquí en España que han cambiado y revolucionado el mundo islámico, y la mención es casi nula. Han mencionado aquí, ¿no? No sé si lo sabes, pero la Suma Teológica, aquí no cita al Ghazali. Sí, cita al Ghazali, por eso digo, pero como que la gente dice, oh, Santo Tomás de Aquino es alguien que ha cambiado y revolucionado el pensamiento filosófico de la Iglesia, y sin embargo toma de pensadores musulmanes y como muchos de los pensadores y filósofos de épocas posteriores. Y tengo una pregunta para ti, doctor. ¿Tú crees que el nuevo colonialismo ya no es un colonialismo tanto de colonizar países, sino de colonizar mentes? Es decir, existe, o para mí es un nuevo pensamiento que de alguna forma me estoy dando cuenta últimamente, que existe ese complejo de inferioridad o ese derrotismo, tanto islámico como incluso para el propio creyente, de sentirte como que eres inferior por profesar una religión, sobre todo si eres musulmán, ¿no? Por todos los medios. Entonces, lo que se ha hecho ahora es el promulgar tantas falacias sobre el Islam o tantas mentiras o incluso cambiar tantas mentes que la gente lo que hace es intentar adaptarse a la nueva era occidental, por así decirlo, intentando abandonar todo eso como si fuese lo que hemos dicho, ¿no? Ese pasado de hacer una reforma, pero ya no es una reforma tanto estatal, sino una reforma individual. Vamos a abandonar la idea de Dios, que si no, así nos van a aceptar, ¿no? Bueno, yo creo que eso está presente desde el principio del colonialismo, claro. Es la colonialidad, ¿no? Lo que habla la teoría de la colonialidad. El colonialismo, digamos, es el proceso político, militar, etcétera, por el cual las naciones occidentales europeas colonizan, ¿no? Territorios no europeos, pero eso va acompañado como de un proceso también de cambio epistemológico, que es la colonialidad, ¿no? Por el cual el pensamiento producido por los colonizadores en Europa pues es el modelo de pensamiento que se presenta como pensamiento neutro y que adoptan también los colonizados, incluso aquellos colonizados que resisten al colonialismo, ¿no? Que es una de las paradojas, ¿no?
cómo los movimientos anticoloniales luchan contra los colonizadores europeos, pero lo que montan después de las independencias son estados. O sea, no vuelven a un estado, no pretenden volver a un estadio anterior al colonialismo. Lo que montan son estados calcados de los estados europeos y con los mismos marcos, etcétera, ¿no? Y entonces yo creo que eso está presente. Claro, ahora el colonialismo como tal, pues quizás es más indirecto, ¿no? Es decir, que ya no, salvo en Palestina, ¿no? Ya no son los países, no son las potencias las que directamente ocupan territorios, pero sí sigue siendo este pensamiento occidental el que marca la pauta, ¿no?